1 Timoteo 5, vamos a ver la parte final de este capítulo. Está dirigido este capítulo a los ancianos de la iglesia. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Los ancianos de la iglesia, está hablando de aquellos que Dios ha llamado a dirigir la iglesia, hablando a los pastores, ¿no? Obispos, como vimos en el capítulo 3. Algunas veces se les llama líderes, ¿no? Porque están liderando, están dirigiendo, presidiendo la iglesia. Y en la última parte del capítulo 5 está enfocado en ellos, ¿no? Timoteo ha sido llamado por Pablo, ¿no? Al escribir esta carta para corregir cosas que estaban pasando en esta región de Éfeso, en las iglesias que estaban ahí en Éfeso. Y para corregir, pues le está dando una autoridad importante, ¿no? Y tenía que corregir no solo a la congregación, sino tenía que llegar a corregir también a algunos ancianos, como hemos estudiado, algunos líderes que estaban empezando a enseñar cosas que no estaban de acuerdo a la doctrina de Dios, a la doctrina de Jesús. Entonces, pues tiene que ir a corregir hasta esas personas. Entonces, a través de esta sección que vamos a ver el día de hoy, Pablo le está dando instrucciones importantes acerca de estas personas, ¿ok? Y la Biblia me habla mucho acerca de esto, ¿no? De los pastores, ¿no? De cómo ellos tienen que comportarse, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 3, las características que tiene que tener ya un obispo, lo vimos en el capítulo 3 de Timoteo. Y obviamente nos habla mucho acerca de aquellos que son llamados, ¿no? De la gran tarea y la responsabilidad que tienen de dirigir la iglesia del Señor, ¿no? Quisiera leer esto antes de ir a Timoteo, en Juan, si me acompañas allá, Juan, por favor, capítulo 19. Perdón, Juan, capítulo 21, perdón, capítulo 21, viene la historia, la conocemos, ya Jesús resucitado, se aparece a los discípulos y llama a Pedro, ¿no? Es muy interesante porque Pedro lo último que hizo fue negar a Jesús, ¿no? Cuando estaba Jesús siendo crucificado, siendo arrestado, empieza a negar a Jesús, ¿no? Y en esta sección de Juan es donde vemos la restauración de Pedro, cómo Jesús lo llama, ¿no? Y lo restaura, llevándolo a entender: Pedro, no eres más de lo que tú piensas, ¿no? O sea, realmente Pedro siempre era muy efusivo, ¿no? Y decía: Pedro, se van a escandalizar de mí, todos ustedes. Y Pedro: yo nunca me escandalizaré, ¿verdad? Y Jesús le dice: de cierto me vas a negar, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Entonces imagínate, Pedro está con eso en su corazón y ve a Jesús resucitado y Jesús los llama, come con ellos, pasa tiempo con ellos, pero de repente pues lo llama a cuenta y le dice: Pedro, tú y yo tenemos algo que resolver, ¿no? Y es esta parte donde Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdas? ¿No? 3 veces. Y en nuestra Biblia, en nuestra traducción no es tan claro, pero realmente en el griego es muy, muy interesante porque Jesús usa diferentes verbos al hablar de amor, ¿no? Entonces le pregunta primero eso, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y es como si Pedro le dijera: Jesús, pues te quiero. Y Jesús le dice esto. Déjame leerlo, vamos a leerlo ahí. En el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Realmente Jesús usa el verbo ágape. O sea, me ama, está diciendo este amor sacrificial. Y Pedro le dice, usa otro verbo, ¿no? Que es querer, ¿no? Como un aprecio solamente. Y le dice: pues sí te aprecio, ¿no? Y Jesús le dice esto: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La misma palabra ágape. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, le pregunta: ¿me quieres? Ya Jesús ya no usa el verbo amar. ¿Me quieres? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me quieres? Ya no usó ¿me amas, Jesús? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. O sea, Pedro está reconociendo: sí, Señor, no te amo como yo decía que te iba a amar sacrificialmente. Realmente mi amor llega hasta aquí, ¿verdad? Pero es donde Jesús toma a Pedro, ¿no? y le da una misión, y es esta: apacienta mis ovejas. Qué interesante que en esta restauración le está dando esta misión tan importante, ¿no? Apacienta mis corderos, ¿no? Le dice la primera vez. La segunda vez: pastorea mis ovejas, ¿verdad? Y la tercera vez: apacienta mis ovejas.
Obviamente Pedro entendió esto, ¿no? Él anima también en sus cartas a los pastores a cumplir el llamado que Dios les dio, pero es un llamado que lo que vemos aquí es que no es un llamado dado a personas capaces, ¿verdad? Muchas veces el llamado es a personas que Dios ha quebrantado y afligido para mostrarles realmente la necesidad que tiene Él de apacentar a las ovejas, ¿no? Y esto, quería empezar con esto porque vemos precisamente eso, ¿no? Vemos a un hombre que Dios tomó, así pecador, pero lo fue transformando hasta convertirse en este hombre conocido como el apóstol Pedro, ¿no? Y es lo mismo, Pablo entendía esto, ¿no? El tener un llamado a dirigir una iglesia es una gran responsabilidad. Y nadie es apto, nadie está capacitado para eso. Es Dios quien nos hace aptos, ¿no? Y la Biblia habla acerca de esto, de cómo los hombres que Dios llama tienen que ser responsables. Algunas veces hasta menciona eso. O sea, si tú te haces maestro de muchos, ten cuidado porque puedes llevar una condenación mayor, ¿verdad? Pero también viene otra parte, donde le pide el Señor a la iglesia misma, a los congregantes, que respeten y honren esas autoridades. Creo que son los dos puntos principales. Y aquí en primera de Timoteo vamos a ver esa parte donde Dios nos pide eso, ¿verdad? Considerando el llamado que Dios les ha dado y nos ha dado a los que estamos enfrente de una iglesia dirigiendo. Creo que es importante que entendamos el valor y la honra que Dios le da a los pastores. Algo que se ha perdido, lo digo con mucha tristeza, dentro de las iglesias, ¿okay? Obviamente entiendo por qué. Entiendo que muchos hombres, algunos llamados, otros que no han sido llamados, pero han tomado ese lugar, han abusado de la iglesia, ¿sí? Y es por eso que Pablo escribe estas cosas aquí. Así que vamos a leerlo, ahora sí, 1 Timoteo 5, y después de eso oramos para dar inicio, ¿ok? Dice el verso 17, 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hace manifiesta las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar. Señor, eterno Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar juntos para estudiar tu palabra. Sabemos que eres tú quien escribió estas palabras, Señor, y por eso te pedimos que seas tú enseñándonos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Danos entendimiento, Señor, pero sobre todo danos corazones, Señor, humildes, mansos, para recibir tu palabra, Señor, y para poder actuar de acuerdo a ella, Señor. Gracias por la oportunidad nuevamente que nos da de estar juntos. Quita cualquier cosa que pueda estarnos distrayendo esta mañana y ayúdanos a poner toda nuestra atención, Señor, a tu palabra y a lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Bien. El capítulo 5 comenzó hablando de cómo Timoteo tenía que tratar a las personas dentro de la iglesia, ¿verdad? Habló de los ancianos, de los jóvenes, de las ancianas y de las jovencitas. En ese sentido, cuando habla anciano al principio, se está hablando de personas de edad avanzada. Después habló de las viudas, personas con necesidad en ese tiempo, mucho más que el día de hoy, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que reconocer como iglesia. Hónralas, dice, ¿no? Y da una lista de las que en verdad son viudas, las que en verdad están en necesidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la idea es que la iglesia no sea, pues como vimos, ¿no? Decía la semana pasada, grabada de esta manera, ¿verdad? Entonces, después de esto, se enfoca en los ancianos, aquellos que están enfrente de la iglesia. La palabra anciano aquí en el verso 17 dice los ancianos. El término griego que se usa para anciano es presbúteros. Y sí, es la misma palabra que se usó en el verso 1, al referirse también a los ancianos.
Pero hay cierta diferencia. Aquí no se refiere simplemente a los hombres de edad avanzada. La palabra tiene que ver con aquellos que ocupaban un puesto de liderazgo en la iglesia. Digamos que sí tienen que ver como ancianos, pero en madurez, digámoslo así, en carácter espiritual. ¿No? Hace referencia a eso, es la diferencia. Ancianos era otra manera de llamar a los obispos, como Pablo los llamó en el capítulo 3, ¿verdad? Ser uno en el obispado, buena obra desea, ¿recuerdas? Verso 1. Entonces, es otra forma de llamarlo. La diferencia entre esta palabra, ¿no? Te recuerdo, obispo es la palabra, ancianos es presbíteros, y obispo es episcopos, ¿ok? En griego. La diferencia de estos títulos es que el obispo hace referencia a la función o la tarea de la persona. ¿Recuerdas qué significaba episcopos? O sea, obispo, supervisor, ¿te acuerdas? Supervisor es alguien que está supervisando, entonces hace referencia a su función, la tarea que él tiene que hacer. Mientras que anciano hace referencia al carácter, a la madurez de esa persona. Obviamente hablando espiritualmente, una persona madura en la fe. ¿Sí? Entonces puede ser un anciano que no necesariamente sea anciano en edad, avanzado en edad, pero sí en madurez espiritual, una persona que sea madura, ¿me explico? Entonces, ese sentido, ¿por qué se usan esas dos palabras, obispos y ancianos? ¿Ok? Uno habla de su tarea, supervisor, y el otro habla de su carácter, ¿no? Una persona madura en la fe, ¿ok? Entonces, por eso Pablo aquí intercambia esas palabras y ahora aquí usa ancianos, pero está refiriéndose a la misma persona, ¿no? El capítulo 3. Entonces, ya presentó las características que tiene que tener, ya le enseñó a Timoteo, hey, fíjate en estas cosas tiene que tener ya, ¿ok? Pero aquí habla de las cosas importantes hacia esta persona que es el anciano. Y lo primero dice, los ancianos que gobiernen bien, ¿ok? La tarea de los ancianos es esta, gobernar, pero quiero que entendamos esta palabra gobierno bíblicamente, ¿sí? Porque de repente ya escuchamos la palabra gobierno y pensamos mal, ¿verdad? Hemos sido tan golpeados por nuestros gobiernos que de repente decimos, ay no, gobierno en la iglesia, yo no quiero saber de eso, pero realmente hay un gobierno, ¿sí? La palabra significa simplemente eso, presidir, dirigir, ¿sí? La iglesia del Señor. Dice esto, aquellos que dirigen la iglesia del Señor, aquellos que presiden bien la iglesia del Señor, ¿ok? Un anciano tiene la responsabilidad de esto, de supervisar lo que se hace en la asamblea, dirigiéndola, ¿verdad? Obviamente con la ayuda de los diáconos, que son los servidores. Pero te decía esto, la palabra gobernar significa presidir, dirigir, a diferencia del gobierno del hombre, que es marcado por su señorío. Jesús le explicó esto a los discípulos, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que una vez les dijo esto? Ustedes saben cómo es el gobierno del hombre. Se enseñorean de los hombres, pero con ustedes no será así. ¿Recuerdas que les dijo a los discípulos? El que quiera ser el primero será el servidor de todos. Básicamente esa es como la iglesia tiene que dirigirse, es el gobierno de la iglesia. ¿Okay? El gobierno de la iglesia es guiado por el cuidado amoroso del Señor Jesús a través de los hombres que Él ha levantado. Es muy diferente a este mundo. Este mundo busca eso, enseñorearse. Gobernar, vemos como esa forma de señorío, pero el Señor Jesús dijo, con ustedes no será así. Jesús nos dio un ejemplo, en Marcos 10 lo vimos, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Y es el ejemplo que Dios nos ha dado. Cada pastor tiene que entender esto. Pedro lo entendió cuando Jesús lo confrontó. Le dijo, ¿te das cuenta quién eres? Sirve, apacienta mis ovejas. Te estoy llamando a cumplir con esta labor digna, ¿no? Y por eso pide esta honra. Aquí el apóstol Pablo dice, aquellos que entonces dirigen, presiden bien la iglesia, sean tenidos, dice, por dignos de doble honor. La palabra que se traduce por honor tiene la misma raíz que la que se usó con las viudas, cuando dice honra a las viudas, que en verdad lo son, en el verso 3. ¿Sí? En los dos casos tiene el sentido de una remuneración, de una gratificación económica, de un apoyo económico. Y al parecer cuando dice dignos de doble honor, no es que le estén dando el doble, ¿no? de sueldo o algo así, sino doble de honores se refiere a que el primer honor es esto, un reconocimiento. Reconocer que Dios los ha llamado, que los ha puesto como líderes, dirigiendo su iglesia, aquellos que lo hacen bien. Y el doble honor, ¿no? El siguiente reconocimiento es esto, sí es darles un apoyo económico, un sostén, ¿no? Es lo que está diciendo ahí. La palabra honorario, por ejemplo, proviene de la palabra honor. Entonces reconocer eso, estás reconociendo la obra que eres haciendo. Como vimos en el caso de las viudas, es un reconocimiento. Y en este caso es estimar el valor de la obra de la persona, la manera en que él está trabajando y dirigiendo la iglesia, ¿no? Y dice algo más, mayormente los que trabajan en predicar
y enseñar. ¿Por qué dice esto? Porque esta es la tarea principal y más importante de un anciano. Predicar y enseñar. Es la principal manera en que un anciano va a dirigir la iglesia del Señor. Eso lo vemos en toda la Biblia. Lo vemos en las cartas pastorales. Todo el tiempo está hablando de esto. Predica, enseña. Ya lo vimos como dijo Timoteo, ocúpate de estas cosas. La lectura, la exhortación, la enseñanza, ¿recuerdas? Porque esa es la principal tarea de un ministro del Señor Jesús. Si un ministro, claro, tiene otras actividades, pero principalmente es esto. Es predicar y enseñar. Los discípulos, cuando vimos esto en Hechos capítulo 6, ustedes recuerdan cuando escogen a los primeros diáconos de la iglesia, ¿no? Lo vimos cuando hablamos de los diáconos en el capítulo 3. Veamos cómo ellos decían, no es justo que nosotros dejemos la oración y el estudio de la palabra para ocuparnos de las mesas, ¿recuerdas? ¿Saben? Ellos dijeron, esto no es justo, Dios nos llamó a hacer esto, no podemos abandonar esto para empezar a servirles en las mesas, necesitamos personas que nos ayuden a eso. ¿Sí? O sea, ellos tienen bien claro, esto es la tarea principal, la manera en que Dios nos llama a dirigir su iglesia a través de la enseñanza, de la predicación de la palabra. Esa es la principal tarea, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que Dios me ha llamado a hacer y es lo que hacemos aquí como los pastores que Dios levantado en Semilla Mostaza. Esa es nuestra tarea, enseñar la palabra. Y la enseñamos en todo momento, un discipulado, una consejería, es abrir la palabra y enseñar lo que Dios está hablando en su palabra. Esa es la principal tarea. ¿Okay? Y lo vemos aquí, por eso dice, mayormente a los que trabajan en esto, en predicar y enseñar. Ahora es interesante, dice, mayormente a los que trabajan. Cuando vimos el capítulo 3, iniciando el verso 1, dice esto. El que anhela obispado, buena obra desea. ¿Recuerdan? Y puse énfasis en eso. Dice obra, es un trabajo. Todo verdadero creyente que siente un llamado del Señor al dirigir una iglesia debe entender eso. Es una tarea, es una obra, es un trabajo. ¿Okay? Y tiene que valorar eso. Creo que muchas veces algunos pastores no valoran eso. El llamado que Él les ha dado. Por eso las iglesias están así como están. Dice, los que trabajan. La palabra trabajar se refiere a trabajar duro, a trabajar hasta la fatiga. Se llega a traducir como trabajar arduamente en Apocalipsis 2:3. Un trabajo arduo, cansado, fatigado. Entonces predicar y enseñar es un trabajo. Y es un trabajo arduo, un trabajo que requiere esfuerzo y dedicación. Eso es lo que está diciendo aquí. No es simplemente abrir la Biblia y bueno, que el Espíritu Santo me inspire y yo voy a hablar. No, tienes que dedicarte. Un ministro tiene que estudiar, tiene que darle tiempo a esto, tiene que tener dedicación en esas cosas. Los pastores que son llamados a predicar y enseñar no deben de tener, yo lo veo aquí de esa forma, no tienen que tener una segunda vocación. Si hay pastores que están sirviendo en la iglesia, pastoreando a la iglesia, pero también tienen su trabajo. Creo que no debe ser así. Esos pastores no están entendiendo el llamado que Él les está dando. ¿Por qué? Porque en sí la labor que les ha sido encomendada por el Señor requiere un mayor esfuerzo y dedicación. No podrían atender otra vocación. Es por eso que Pablo le da el mandato de darles una remuneración doble por su trabajo. O sea, no dijera eso. Y creo que eso es muy importante. Y eso nos recuerda a aquellos que servían en el templo en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Los levitas. Esa tribu fue la tribu que Dios designó para el servicio del tabernáculo. El sacerdocio y todos los sirvientes procedían de la tribu de Leví. ¿Recuerdan esto? Y Dios les dijo que él cuando llegan a la tierra prometida, Él les dijo, ustedes no van a tener heredad aquí en la tierra. No van a tener una tierra para ustedes. ¿Recuerdan? Porque Dios les dijo, porque yo voy a ser su heredad. Yo me voy a encargar del sustento de ustedes. ¿No? Ellos deben de confiar en ¿qué? En la provisión de Dios. Tienen que confiar en eso. A través de las ofrendas, de los sacrificios, era que Dios iba a sostener a los levitas. Era la manera en que las ofrendas, los tributos, todo lo que las demás tribus tenían que participar en adoración a Dios, era la manera en que Dios iba a sostener a los israelitas, ¿verdad? Y es muy triste que muchos de ellos tuvieron que dejar el sacerdocio, el llamado que Dios les dio. ¿Por qué? Porque no había la provisión de Dios en el templo. ¿Por qué? Porque Israel en un momento dejó de contribuir en eso.
¿Te das cuenta de eso, lo importante que es? Para un levita, ¿quién falló? ¿El pueblo o Dios? Claro, Dios no falla, pero el pueblo está dejando en mal a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Entonces es importante que reconozcamos la labor, el llamado que Dios les ha dado. Los levitas, ellos no escogían eso. Ellos realmente eran levitas porque nacieron en esa tribu. Dios escogió que ellos estuvieran sirviendo y que pertenecieran a esa tribu y confiaran en Dios. Igualmente, al nacer de nuevo, Dios nos da un llamado, algunos para pastor, y nos capacita. Y a veces pasa mucho tiempo para que estemos listos. Pero Dios nos llama a eso. Y tenemos que confiar en eso. Un pastor que tiene una doble vocación, o sea, que está pastoreando y tiene otro trabajo, esa persona no está confiando en Dios como debe de confiar. ¿Por qué? Porque puede decir, bueno, si no me dan ofrenda, si no llega la ofrenda bien, si Dios no provee a través de eso, yo tengo mi trabajo. Entonces, ¿dónde está tu fe, tu seguridad de lo que Dios te ha llamado a hacer? Yo sé que suena difícil, pero realmente eso es poner mi confianza en Dios. Dios me llamó a estar aquí y Dios me va a proveer a través de esto. Por eso te digo, creo que una persona que ha sido llamada por Dios, ¿no?, tiene que tener solo una vocación en el llamado, de esta forma dirigir la iglesia. Porque no hay tiempo, créemelo, no, yo te lo digo, yo no tendría tiempo para tener otro empleo el día de hoy. Si lo hiciera, estaría descuidando el llamado que Dios me ha dado de dirigir su iglesia. Si aún así a veces no me alcanza el tiempo, ¿no?, y tengo que considerar lo que Dios me está llamando a hacer. Entonces creo que es importante eso, por eso Pablo habla de esto. Mayormente aquellos que realmente están dedicando completamente a eso. Están reconociendo el llamado que Dios les dio y ellos mismos honrando ese llamado. Creo que por eso muchas veces la iglesia no honra al pastor, porque ni él mismo honra su llamado. Entonces creo que eso es importante. Vamos a continuar. Entonces habla de eso, ¿no? Mayormente a los que trabajan, que sean dignos de doble honor. Y sí habla de una remuneración económica. ¿Por qué? Lo vemos en el verso 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, para respaldar este asunto sobre la remuneración de los ancianos, Pablo cita dos pasajes de la Escritura y dice así, pues la Escritura dice esto. Y el primer pasaje es Deuteronomio, la ley, Deuteronomio 25:4, donde le dice Dios a su pueblo, no pondrás bozal al buey cuando trillare. O sea, los bueyes los ponían a trabajar, a trillar el grano, ¿no? Y muchos, obviamente hablando, los que no eran pueblo de Dios, pues les ponían bozal, ¿para qué? Para que no se comieran lo que iban trillando, ¿no? Porque perdían, ¿no? O sea, hay ganancias, no dejes que pase eso. Pero Dios le dice, hey, no hagan eso, no abusen. Ellos pueden comer de lo que están trabajando. O sea, imagínate eso, era una crueldad negar al buey el fruto de su trabajo, ¿verdad? Y lo mismo está diciendo aquí. Y luego dice otra cita, digno es el obrero de su salario. Esto es muy interesante porque el que dijo esto fue Jesús, ¿no? Mateo lo dice de una forma diferente, pero Lucas es donde lo dice como lo dice aquí, en Lucas 10:7. Es cuando Jesús envía a los 12 y luego a los 60 y les dice, prácticamente le dice, no vayan, no lleven nada, no lleven alforja, no lleven nada, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque el obrero es digno de su salario, ¿no? O sea, dice el texto, déjame leerlo, Lucas 17, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Ok? Es interesante que, solo con paréntesis, que Pablo dice, la Escritura dice, ¿no? Y le está reconociendo que el Evangelio de Lucas en ese momento ya era parte de la inspiración de Dios, era escritura de Dios, ¿no? Ya el Evangelio de Lucas se ve escrito en este momento. Entonces él está reconociendo esa escritura, ¿no? Solamente como un paréntesis. Pero básicamente está diciendo eso, el obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo escribió más sobre esto a los corintios. Y quiero que me acompañes allá, 1 Corintios capítulo 9. Esto lo escribe Pablo en 1 Corintios 9, en un sentido un poco diferente, ¿no? Porque realmente Pablo no estaba aceptando la ayuda de los corintios, la ayuda económica. Pero él dice, yo tengo el derecho como apóstol de Jesucristo. Yo tengo el derecho de recibir de parte de ustedes una remuneración económica. Pero sin embargo yo no he hecho uso de ese derecho, ¿no? Fíjate lo que dice, vamos a leer de verso 8. 1 Corintios 9:8 dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, no lo que acabamos de leer, ¿no?
Y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Es una pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Contesta eso. Entonces, pues sí, Dios cuida de los animalitos. Bueno, el contexto es no. Dice, o lo dice enteramente por nosotros. Dice, pues por nosotros escribió, ¿no? Decía Martín Lutero, dice, ¿tienes cuidado de los bueyes? Dice, no, ¿por qué? Porque los bueyes no saben leer. El que entendió, entendió, ¿no? Pero eso está diciendo, o sea, los bueyes no van a leer esto, o sea, es para nosotros. Dios estaba tratando con el corazón de su pueblo cuando les da esta instrucción. Claro, los bueyes necesitaban comer, pero dice, ustedes no se hagan avaros, codiciosos. Sean compasivos aún con los animales, es lo que le está enseñando. Entonces por eso se escribió para nosotros. Pues por nosotros se escribió, verso 10, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, pregunta Pablo, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Hablando de falsos maestros, ¿no? Dice, nosotros somos realmente apóstoles de Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan, verso 13, fíjate lo que dice, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas, yéndose al Antiguo Testamento, comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Okay? Entonces, aunque el apóstol Pablo se negó a recibir ayuda económica de parte de los corintios, y lo hizo con un sentido porque era una iglesia carnal, una iglesia que no estaba entendiendo lo que era el ofrendar, la honra, a honrar a sus líderes. ¿Por qué? Porque si tú estudiaste el 1 Corintios te das cuenta que había divisiones, y entre ellos decían unos de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos. Entonces dices, no estás entendiendo el llamado que les dio a cada uno de ellos. Entonces Pablo se rechazó eso diciéndoles, yo no quiero su dinero. No quiere que después estén diciendo alguna cosa de mí, o etcétera, ¿no? Entonces, por eso él fue sabio diciendo, yo no hice uso de este derecho con ustedes, ¿sí? Entonces, aunque Pablo se negó a recibir el apoyo económico de parte de la iglesia de los Corintios, él mismo creía y enseñaba que la iglesia no debe negar ese derecho hacia los líderes de su iglesia. Porque es lo que estamos viendo en Timoteo, ¿se dan cuenta? Por eso cita estos dos versículos, ¿no? Hablando acerca de esto. Vamos a regresar a Timoteo. Verso 19. Pasa a otro tema. El contexto siguen siendo los ancianos, los líderes de la iglesia. ¿Okay? Aquí hasta el final está hablando de ellos. Es importante entender eso. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. De aquí viene otra parte. De repente puedes decir, ¿por qué de repente ahora habla de esto? Porque está hablando de la honra hacia los ancianos, ¿te das cuenta? Ya habló de la honra, doble honor en el sentido de una remuneración económica, pero está hablando de honrarles también en ese sentido. Y dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y está hablando de los líderes, ¿no? Eso es parte de la honra que la iglesia debe a los ancianos, guardarlos de falsas acusaciones. Esto se da mucho, ¿no? Y ahorita voy a explicar por qué. Pablo, para empezar, Pablo no está diciendo que no se debe admitir acusaciones contra los ancianos, ¿ok? No está diciendo eso. Él simplemente está poniendo una norma para proteger a los ancianos de falsas acusaciones que podrían ser muy comunes, ¿ok? Es lo que está diciendo. ¿Por qué digo que puede ser algo muy común? Al dirigir una iglesia, al presidir una iglesia, un anciano está bajo la mira del enemigo. ¿Estás de acuerdo? Eso es real. Satanás va a la cabeza, ¿verdad? Él va a buscar destruir a aquellos que Dios está llamando y poniéndolos enfrente en la batalla. Son los primeros que están ahí, ¿verdad? Y él sabe a quién va a destruir. Por eso la Biblia nos anima, ora por tus pastores. Ellos velan por ustedes, oren, ¿no? Hebreos 13. Entonces es importante entender que ellos están al frente. En que en lugar de estarlos criticando y acusando, que es lo que vemos aquí, debemos estar orando por ellos. Son personas que Dios ha levantado y ese es el honor que está pidiendo aquí, que reconozcamos a esas personas, ¿se dan cuenta? Entonces, ellos están así, somos la mira del enemigo. Satanás buscará destruir su reputación. Satanás va a buscar destruir su reputación por medio de falsas acusaciones y difamaciones, algo muy común. ¿Okay?
Esto era algo que el apóstol Pablo sabía bien. ¿Sabes por qué? Porque él mismo lo había vivido con la iglesia de los Corintios. Si estudiaste 2 Corintios con nosotros, lo puedes recordar, o si lo has leído, es el tema de segunda carta a los Corintios. Pablo prácticamente se está defendiendo delante de ellos, porque lo han acusado, lo han difamado. La misma iglesia. Satanás ha usado la iglesia para eso. Y eso es algo triste. Por eso dice, contra un anciano no admitas acusación, porque eso va a suceder, sino con 2 o 3 testigos. La labor de un anciano es supervisar, predicar y enseñar, lo acabamos de ver, ¿estás de acuerdo? Supervisar, predicar y enseñar. Y esto muchas veces incluye la confrontación del pecado. Confrontar a congregantes, confrontar a creyentes con su pecado. Aún personas que no son creyentes, confrontarlas, decirles, estás en pecado, tienes que arrepentirte, cree en Jesucristo para salvación. Algo que llega a ser desagradable para muchos. Es una tarea, pero es lo que Pablo dice, exhórtales, ¿verdad? Exhórtales, corrígeles. Y en un momento te dije que esa es una de las partes más difíciles del ministerio. De repente tratar con la gente y mostrarle su pecado, porque muchos no lo reciben bien, se enojan. Y es parte de nuestro pecado. ¿Y sabes qué sucede? Algunas veces, por venganza, muchos buscan acusar y difamar o calumniar a los ancianos por eso. Es la verdad. Muchos que no les gustan cómo me habló el pastor, cómo me corrigió, entonces empiezo a hablar de él mal. Es algo que hacemos en nuestra carne, sinceramente. Así somos. Entonces Pablo dice, ten cuidado, esto sucede mucho porque Satanás quiere destruir la obra. Contra un anciano no recibas, no admitas acusaciones, pero dice, sino con 2 o 3 testigos. Y es por eso que Pablo le da esa recomendación a Timoteo. Si no había 2 o 3 testigos, lo que dice es que ni siquiera debía de admitir la acusación. Así de sencillo. ¿Verdad? Ni siquiera admítelo. ¿Por qué? Porque al escuchar estás contaminando. Si no hay testigos, mejor ni escuches nada. Yo te lo pongo igual a ti, como congregante. Si alguien te llega con un chisme de un líder de la iglesia, dile, a ver, llama a 2 o 3, quiero escuchar que ellos estén de acuerdo en esto, que lo hayan visto. Testigos habla de personas, no que, yo lo escuché, no, yo lo vi. ¿Se dan cuenta? Son testigos de una persona que estuvo ahí y lo vio. Y vio esa actitud, esa conducta, vio ese pecado en acción. O sea, no te contamines. A esas personas dile, no quiero acusaciones de ese tipo. Además, si quieres hablar de esto, vamos con el pastor directamente. Y trae los testigos y vamos a arreglar esto. Porque si no, Satanás está obrando. Y yo no voy a participar de esa obra. ¿Verdad? Entonces, la admisión de una falsa acusación, el aceptar una falsa acusación, tiene el poder de destruir una congregación. Quizás muchos de ustedes lo han llegado a experimentar, estando en otros lugares. Yo lo he escuchado. Y muchas acusaciones falsas han destruido iglesias. Es por eso que se debe tener mucho cuidado con las acusaciones contra los pastores. Por eso Pablo dice, hey, ten cuidado de esto. Por eso dice, no admitas sino con 2 o 3 testigos. O sea, no es que no se puede acusar a un pastor. Sí, pero tiene que haber testigos de lo que pasó realmente. O sea, verificar que eso sea certísimo, que sea cierto lo que está pasando. Asegurar que fue así, ¿me explico? Entonces los 2 o 3 testigos siempre ha sido la manera en que Dios protege contra falsas acusaciones a los hombres. Lo vemos en la ley del Antiguo Testamento. Dios les dijo esto, 2 o 3 testigos. Y lo vemos en Mateo capítulo 18, cuando Jesús dio la pauta de cómo tratar el pecado en la iglesia. Alguien que está en pecado y que ofende a alguien, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero si no lo conoce el pasaje, léelo. Mateo 18 habla de eso, ¿no? 2 o 3 testigos, llámalos ¿para qué? Para que no haya falsas acusaciones. Entonces es lo que Pablo está diciendo aquí. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que un anciano pueda ser acusado verazmente, ¿verdad? Como ha sucedido también. Porque no debemos de olvidar que un anciano sigue siendo un hombre con debilidad, un hombre propenso a pecar. Un hombre
que al igual que todos nosotros, está caminando en santidad, buscando ese camino, siguiendo esa meta que es Cristo, ¿verdad? Entonces debemos considerar esto. Aquellos que fueron acusados justamente con 2 o 3 testigos deben de ser confrontados, definitivamente. O sea, no es que no haya lugar para la acusación de un anciano, pero tiene que ser de esta manera. Y claro que aquí nosotros creemos que un anciano puede caer, definitivamente. Y al hacer eso puede hacerle mucho daño a la congregación también. Entonces, continúa diciendo esto el verso 20. A los que persisten en pecar. El contexto sigue siendo el mismo, está hablando de los ancianos. A los que persisten en pecar se refiere a los ancianos que después de haber sido confrontados por 2 o 3 testigos, continúan en su pecado. A los que persisten en pecar, dice entonces sí, repréndelos delante de todos. ¿Qué se refiere esto? Repréndelos delante de todos. Creo que también se ha interpretado incorrectamente esto, ¿no? De repente en las iglesias cuando alguien está en pecado, quien ni siquiera es un anciano, lo pasan delante de todos y lo exhiben delante de la congregación porque está en pecado. Eso no está diciendo aquí. Para empezar, está hablando de los ancianos, no de los congregantes. Los congregantes ya, Mateo 18 habla de eso, no 3 testigos, si no se arrepiente entonces habla a la iglesia, si no se arrepiente entonces tratarlo como gentil, ¿verdad? Pero aquí está hablando de ancianos. Y sí dice, repréndolos delante de todos. Entonces la corrección de los ancianos, de aquel anciano que continuaría en pecado, debe de ser más severa que la de cualquier congregante. ¿Por qué? Porque así como una falsa acusación tiene el poder de destruir una iglesia, también la falta de corrección de un líder tiene el mismo poder de destrucción. Un líder que no es corregido en la iglesia es un hombre que Satanás está usando y va a destruir la iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? Los dos lados son importantes, ese sentido de esto. En el verso 19 está diciendo, hey, vamos a honrar a los ancianos cuidándolos de esto, pero también vamos a corregir si hay algo malo en ellos. Verso 20, ¿se dan cuenta? Entonces, dice, repréndelos delante de todos. La reprensión de un líder en pecado debe de ser pública, no es algo que debe de hacerse en privado o secreto, lo que vemos aquí, pero, ahora bien, ¿a qué se refiere con delante de todos? ¿Se refiere a delante de toda la iglesia, como algunos han interpretado? Creo que no. Yo creo que no. Muchos dicen es delante de la iglesia, creo que no. Por el contexto más bien se refiere delante de todo el consejo de ancianos. Porque dice a continuación, para que los demás también teman. ¿Los demás quiénes? Los demás ancianos también teman. Delante de los líderes de la iglesia. ¿Sí? Se trata de eso, el propósito es ese, para que los demás también teman. Estos demás son los demás ancianos, como te decía. Esto muestra que la reprensión debe ser delante de los ancianos, no delante de la iglesia. No ponerlos y traerlos aquí delante de la iglesia. Este hombre fue exhibido, lo estás exhibiendo por su pecado, no se está arrepintiendo. O sea, creo que el tiempo de reunión de nosotros se trata de conocer al Señor, ¿verdad? Predicar la palabra, entender su voluntad, no estar exhibiendo gente. Pecados, todos estamos de una manera en algún pecado, todos batallamos con algún pecado, ¿estás de acuerdo? Ese tiempo es para predicar, ese tiempo es para la enseñanza. Sí, cuando dice que sí, entonces reprendo delante de todos, está hablando de todo el consejo, de los ancianos que estén ahí, para que los demás puedan ver eso y puedan realmente tener un temor de Dios. La intención al hacer esto es que al ver la reprensión, los demás ancianos sean movidos a un fuerte temor reverente para buscar más la santidad de Dios. Sí. Claro, de alguna manera la iglesia se va a enterar, ¿no? Porque tenemos que hacer, orar por él, orar por ellos. Sí. Restaurarles, dice la palabra, con mansedumbre. Gálatas 6. Dice verso 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo amaba a Timoteo, ¿estás de acuerdo? Él lo veía como un hijo en la fe, verdadero hijo en la común fe. Y aquí le está hablando como un padre. De repente aquí te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, de sus ángeles, y Pablo reúne a todo el concilio celestial, ¿no?, para darle peso a la instrucción que le va a dar a Timoteo.
Pablo está poniendo a Timoteo bajo el juramento de cumplir lo que se le ha mandado. Realmente Pablo está pensando en el juicio final. Dios el Padre, Jesucristo, los ángeles, son imagen del juicio final. Está diciendo, te encarezco delante de ellos, Timoteo. O sea, tu responsabilidad es esta. Qué fuerte, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? O sea, ya esto debe de movernos. O sea, aquellos que han sido llamados por Dios para dirigir una iglesia, esto es lo que los mueve, el temor a Dios, no el temor a la iglesia, no el temor al congregante. Eso es lo que muchos congregantes piensan, ¿no? Entonces me voy de la iglesia para que entonces el pastor aprenda. Él no va a aprender así. Él no va a dejar su pecado de esa manera. Es Dios quien va a quebrantarlo. Es Dios quien va a tratar eso, ¿verdad? Así es. Y Pablo le dice, te encarezco, Timoteo. Te encarezco esto. Que guardes estas cosas. Número 1, sin prejuicios. Sin prejuicios. Un prejuicio es un juicio previo, ¿no? Es juzgar anticipadamente. Y le dice, no puede ser así. O sea, no eres Dios, Timoteo. Es más, Dios no tiene ni prejuicios porque Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos, caídos, somos prejuiciosos, ¿verdad? En nuestro egoísmo y en nuestro ego, ¿no? Y en nuestra propia sabiduría pensamos que nosotros podemos discernir más que otros y luego damos un juicio de alguien que ni siquiera conocemos o no conocemos toda la información, ¿verdad? Ese es un error. Antes de tener toda información necesaria llegas a hacer un juicio, es un prejuicio. Y casi siempre es un juicio erróneo. El problema con los prejuicios es que no son seguros. Y por eso Pablo le dice, guarda esas cosas sin prejuicios. ¿Sí? O sea, el dirigir una iglesia no puede ser prejuicioso. Un prejuicio es eso, llegar a un juicio de una persona, es que yo he visto que esta persona es así, así, me han dicho que es así, otros me han dicho otra cosa, entonces ya tienes una imagen de esa persona, pero ni siquiera lo conoces, ni siquiera lo has tratado. Pablo dice, ten cuidado de esto, Timoteo, sin prejuicios, pero también por otro lado dice, no haciendo nada con parcialidad. Lo segundo, no haciendo nada con parcialidad. Y se refiere a tener favoritismo hacia alguien. De repente es común eso en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente el congregante busca estar con el pastor, ¿no? Y pues trata de caerle bien, ¿no? Y hacerle como así, ¿no? O sea, hacerle la barba, ¿no? Lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces el pastor dice, es buena onda, ¿no? O sea, mira, me atiende, está conmigo, ¿no? Es atento, etcétera. Y entonces ya empieza a tener favoritos. Pero que no sabes que esta persona probablemente tiene otras intenciones. Ya ha pasado. Ya ha pasado. O sea, creo que los pastores debemos de ser así, sin prejuicios y sin parcialidad, sin favoritismo. El favoritismo siempre ha hecho daño. Es algo que daña mucho en las familias, en las amistades, en la iglesia. Yo te animo a eso, no seas así. No seas ni prejuicioso ni tengas favoritos, ¿verdad? A veces he escuchado que de repente alguien dice, de broma o no de broma, pero dice, es que yo soy el favorito de Dios. Y dices, Dios no tiene favoritos. Y si tuviera un favorito, ¿sabes quién es? Su Hijo Jesucristo. No eres tú. ¿Ok? Eso es carnal. Aquí dice claramente, sin prejuicios, sin parcialidad. Y creo que es para todos nosotros. Todo es enseñanza para nosotros, ¿verdad? No seamos así. Te digo, la parcialidad, el favoritismo daña mucho. ¿Ok? Tú no conoces el corazón de la gente. No puedes hacer un juicio previo de alguien porque no lo conoces, pero tampoco puedes tener favoritismo porque tampoco lo conoces realmente lo que hay en su corazón, su intención, de por qué él te trata así. Entonces eso es lo que está diciendo, te encarezco esto, que guarde estas cosas de esta manera. Verso 22, vamos a continuar, dice ahí, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, ya no bebas de agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces le dice algo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ya vimos esto, ya hemos hablado de esto en otras enseñanzas de Timoteo. Imponer las manos es simplemente un reconocimiento, ¿verdad? De un llamado que Dios le está dando a alguien más. Y Pablo le está diciendo, hey, no hagas eso con ligereza. La advertencia de Pablo consiste en ordenar a alguien, se le conoce como ordenar a alguien,
¿no?, llamarlo al ministerio, de forma apresurada. Dice, no lo hagas así, no lo hagas con ligereza. Por eso dice, sin prejuicios ni parcialidad. Porque de repente llega a pasar eso, ¿no? Ay, él me cae bien y pues le voy a dar un lugar en la iglesia, ¿no? Lo voy a poner a hacer esto, ¿no? Y no se trata de eso. Eso es favoritismo. ¿Ok? Entonces le dice esto, no impongas con ligereza las manos, apresuradamente. Tienes que conocer, el tiempo te va a mostrar eso. Tienes que entender y reconocer y ver lo que vimos en el capítulo 3. Las características que tiene que tener esa persona. Su carácter. ¿Recuerdas? Su carácter. Aquellas personas que ponen líderes en la iglesia así apresuradamente sin considerar, está poniendo en riesgo la dirección de la iglesia. ¿Sí? Y a veces lleva mucho tiempo. Años. Recuerdo cuando comenzamos esta iglesia hace 8 años atrás. Yo decía, yo quisiera tener gente a mi lado ya así. Había servidores, todos servidores. Había gente que ya estaba llamando a servicio. Yo siempre le he dado gracias a Dios por eso. Pero de repente decía, quisiera tener ya gente que estuviera a mi lado dirigiendo, acompañándome. Pero he entendido esto. O sea, no puedo hacerlo apresuradamente. Podría estar destruyendo la obra de Dios. Necesito tiempo, necesito conocer a la gente, necesito ver a quién Dios está llamando, ¿me explico? Por eso Pablo está diciendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y le dice esto, ni participes en pecados ajenos. Y aquí está el porqué. No participes en pecados ajenos. Este puede ser el resultado de colocar a personas en el ministerio de una manera apresurada. Hacerse partícipes de sus propios pecados. O sea, te voy a plantear la imagen que Pablo está poniendo. Una persona que llega con el pastor, que es buena onda con el pastor, que le trae su cafecito y su pancito al pastor, ¿no?, y que está todo el tiempo ahí, ¿no?, atendiendo al pastor. El pastor dice, pues le voy a dar un lugar en la iglesia. Y de repente, ya estando en ese lugar de la iglesia, es un hombre que es codicioso, que empieza a abusar de la iglesia, que hay un pecado en él. Entonces ya te dice partícipe por ponerlo en ese lugar, ¿me explico? Por no conocerlo, por no darle el tiempo, por el prejuicio y por el favoritismo del que hablábamos. Si Timoteo no tiene cuidado de estas cosas, él mismo podría ser responsable del daño que causara el pecado de algún líder dentro de la iglesia. Por eso le dice esto, no participes en pecados ajenos. Dice, consérvate puro. Y la exhortación de Pablo es esta, consérvate puro, Timoteo. Consérvate puro. Definitivamente un pastor tiene que conservarse en pureza. Ya lo hablamos, ya lo vimos. Lo vimos en el capítulo, en el versículo 2, ¿no? Con toda pureza. Consérvate puro, aún en estas cosas. En el trato con los demás, pero también en el trato con aquellos que Dios está llamando o que no está llamando. Tienes que considerarlo. Consérvate puro. Y por eso le recuerda algo en el verso 23, ¿no? De repente es lo que dice, ¿por qué habla de esto aquí Pablo? Pues él intenta que Timoteo entienda su mensaje haciéndole una recomendación sobre su salud. Le dice, no bebas agua, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Para empezar, al parecer Timoteo tenía problemas estomacales, algo que llega a ser común en un pastor, ¿no? Obviamente, estrés, presiones, etcétera, etcétera. Un pastor también es humano, tiene que aprender a descansar en el Señor y confiar en la obra que Dios está haciendo. Pero tú sabes, ¿no?, cómo el estrés golpea el estómago, ¿no? Por lo menos Timoteo, ¿no?, al ser un hombre joven, ¿no?, pues tenía esos tipos de problemas. Aparte, en aquel tiempo el agua no era purificada, no era tan puro como el día de hoy. No había muchas enfermedades estomacales provocadas por la misma agua. Entonces, es por eso que le dice, usa un poco de vino por causa de tu estómago. Y muchos dicen, ahí está, Pablo se recomendaba tomar vino, Jesús tomaba vino. Bueno, volvemos a lo mismo. El vino en aquel momento no tenía los grados de alcohol que le tiene el vino. Era mucho más saludable. Y en ese momento era más saludable tomar vino que agua, porque el vino no tenía bacterias, ¿no?, que tenía el agua en esa época. Entonces dice, tómalo. Aparte, el vino servía como
de una forma medicinal, servía como medicina. Por eso le dice, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades, mejor toma un poco de vino. Al parecer Timoteo se estaba absteniendo de vino porque precisamente decía, yo no quiero hacer tropiezo a nadie. Pero Pablo le dice, hey, pero tienes que cuidar tu salud. O sea, tienes que encontrar ese equilibrio de pureza que Dios te pide, Timoteo. Tanto en espíritu como físicamente. Tienes problemas estomacales. Entonces Pablo de alguna manera está ilustrando esto. Consérvate puro, Timoteo. ¿Ok? Es por eso que habla de esto. Entonces, normalmente Pablo habla del vino como medicina aquí, no como bebida. ¿Ok? Eso se refiere. Dice verso 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Perdón, ¿a qué se refiere aquí? Pues está explicando esto, consérvate puro, ¿por qué? Porque muchos hombres vienen con pecados que tú ni siquiera puedes ver. Algunos se hacen manifiestos, otros no, entonces consérvate puro. Tienes que conocerlos. El sentido de estos versículos es que Timoteo debe tener mucho cuidado a la hora de ordenar a alguien para el ministerio, lo que le está diciendo, no impongas con ligereza las manos. ¿Se dan cuenta? Hay veces que el pecado es muy notorio en las personas, pero hay veces que no es así, Timoteo. Y puedes tú mismo estar participando, ser partícipe de esos pecados. Hay personas que son buenas para esconder su pecado, muy buenas. Si Timoteo no consideraba esto, más adelante podía estar siendo partícipe del pecado de alguien más. Pero asimismo, dice, se hace manifiesta las buenas obras, igualmente. Y las que son de otra manera, que no son buenas obras, no pueden permanecer ocultas. De la misma manera, las buenas obras pueden manifestarse. Y las malas obras no permanecerán ocultas para siempre. O sea, le está diciendo, el tiempo va a manifestar esto, Timoteo. No lo hagas con ligereza, no lo hagas apresuradamente. Confía en Dios, espera en el Señor, mantente puro, es lo que le está diciendo. ¿Qué vemos aquí? Pues el trato, ¿verdad?, de los líderes. ¿Cómo debe ser un líder? Como lo hemos estado viendo, no es el Superman espiritual. Es un hombre con debilidades. Es un hombre que batalla también. Pero es necesario que sea irreprensible, ¿recuerdan? Y hablamos de eso. Ser irreprensible no quiere decir que nunca haya pecado y nunca más vuelva a pecar. El hombre irreprensible es una persona que reconoce su debilidad y la lleva a Cristo en confesión y en arrepentimiento. Es una persona que en cuanto Dios le muestra algo que está mal, no espera más y se arrepiente y lo confiesa y lo deja atrás. Un líder tiene que seguir eso. Pero nosotros como iglesia tenemos que honrarles. Tenemos que reconocer el llamado que Dios les ha dado. Principalmente es eso, el llamado. Ni siquiera es la persona, que muchas personas, obviamente por su comportamiento, se ganan ese grado de honor. Es cierto y está bien. Pero nosotros tenemos que reconocer el llamado que Dios les ha dado. Esto obviamente sin considerar que en algún momento esa persona puede estar en pecado. Entonces tiene que ser confrontada. ¿Cómo? Como lo vimos, de una forma correcta, 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque Satanás puede usar eso para destruir no solo al líder, sino a la misma iglesia. Dios nos está enseñando cómo edifica su iglesia, ¿verdad? Nos está enseñando la manera en que Dios la dirige y cómo tiene que ser. Es increíble cómo estas cosas están en la Biblia. ¿Cómo debemos de tratar todas esas cosas? Es triste de repente ver algunas iglesias que han terminado destruidas por no saber tratar estas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios que esto está escrito. Gracias a Dios que nos enseña y nos muestra aún esto, cómo debemos de nosotros como iglesia de tratar a nuestros líderes, cómo debemos de verlos con esta honra que Dios les ha dado, no porque lo merezcan, es por gracia, ¿verdad? Como Pablo lo ha dicho tantas veces. Vamos a terminar haciendo una oración y pidiéndole a Dios que nos ayude a reconocer esto. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, nuevamente te agradecemos por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Padre, por las personas que tú has levantado en tu iglesia para dirigirnos. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores. Gracias, Señor, por aquellos que tú has puesto en mi camino, mis amigos, pastores, Señor, que en algún momento me han confrontado, Señor, que en algún momento, Señor, me han mostrado lo que hay en mi corazón. Señor, gracias por aquellos que han estado a mi lado, Señor, mostrándome eso y enseñándome lo que vemos el día de hoy, Señor.
Y gracias por la congregación en la que tú me has llamado el día de hoy, Señor. Que es una congregación que puede reconocer esta honra, Señor, hacia sus líderes. Y yo te pido eso, Señor, que cada congregante, cada uno de nosotros podamos reconocer la honra, Señor, entendiendo que eres tú quien ha llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Señor, y no ser usados por el enemigo, sino solo por ti, Señor. Orar por ellos, entender el gran llamado que tú les has dado, Señor, y poder honrarles como tú nos pides que lo hagamos, Señor. Y como pastor yo te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a mantenerme y conservarme puro, como decía aquí el pasaje. Puro en mente, en corazón, en espíritu, Señor, pero también pues en esto, Señor, en el ministerio, Señor. Ayúdame a entender el llamado a la gente que tú estás levantando, a la gente que no estás levantando, Señor, y esperar en ti pacientemente, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.